el Ministerio de Educación me acaba de enviar el nuevo proyecto de trabajo y es sobre este problema. Son problemas de maximización. Pero bueno, los problemas de maximización que vamos a ver son extremadamente fáciles y bueno, no van a requerir mucho trabajo de ustedes. El problema es esto. Ya, listo. Entonces, vamos a suponer que a ustedes les dicen que tienen 50 metros de valla para colocar en un terreno bueno, pongamos rectangular. Ya, nos dicen, tenemos 50 metros de valla para colocar en un terreno rectangular. La pregunta es, ¿cuál es el área máxima? ¿Cuál es el área máxima que cubriría la valla? Les voy a dar este tipo de problemas porque esos son los problemas que van a tener que, bueno, es un problema que tienen que enfrentar y que es más o menos parecido a este. Obviamente yo siempre cambiaré los datos para que ustedes hagan el ejercicio que les voy a enviar. Pero todos los ejercicios de maximización suelen resolverse de la manera en que lo vamos a hacer ahora. Hay que tener varios puntos muy, muy claros. Siempre, cada vez que tengan o se enfrenten a un problema de matemática y donde sea necesario dibujar, pues vamos a hacerlo. Este es un terreno rectangular. Sabemos que un terreno rectangular tiene una base y tiene una altura. Por ejemplo, vamos a suponer que la base así sea X y Y. Pero dice 50 metros de valla para colocar en un terreno. La valla obviamente tiene que rodear al terreno, por lo tanto la valla tendría que cubrir un área más o menos así. Si tenemos un terreno de forma rectangular y tenemos que rodearlo con una valla, lo que debemos hacer es ubicar dentro de este parámetro cuál va a ser el perímetro del área. Sabemos que un terreno tendría dos bases y por lo tanto tendría dos alturas. Y el perímetro es colocar la valla por todo este lado, tal como lo he puesto en rojo. Muy bien. Y para ello debemos determinar cuál sería el perímetro de este terreno. Sabemos que perímetro es sumar las dos bases, en este caso, con las dos alturas. Por lo tanto, sería X más X más Y más Y. O sea, los dos largos y las dos alturas. Lo que estamos haciendo es poner cuál es la característica, en este caso, la fórmula para encontrar un perímetro. Por lo tanto, el perímetro sería X más X, 2X, y Y más Y,
2Y. Esta es la forma básica de calcular un perímetro para cualquier terreno. ¿De acuerdo? Luego, de acuerdo al dato, tenemos 50 metros de valla, o sea que en el perímetro vamos a colocar 50 metros de valla. Por lo mismo, nos quedaría que 50 es igual a 2x más 2y, tomando en consideración que estos 50 metros van a ser colocados en el perímetro. Como tenemos aquí un múltiplo para todos, que es el 2, lo que hago es dividir todo para 2, para que esta ecuación sea más simple. Por lo tanto, si dividimos todo para 2, vamos a colocar así, dividido entre 2, nos queda que 25 es igual a x más y. Esta es la primera fórmula para empezar con estos problemas de maximización. Vuelvo a repetir, este es el terreno, tenemos dos bases y tenemos dos alturas, y lo que hacemos es, en el perímetro siempre se suma las bases y las alturas. Dos bases, dos alturas, x más x, 2x, y más y, 2y. Luego, como sabemos que tenemos 50 metros de valla, esta valla va a ser colocada en el perímetro del terreno para separarlo de otros terrenos. Y este perímetro lo reemplazamos por los 50 metros de valla. Listo. Esta es la primera parte del problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, por favor? ¿No? No, Lizen, todo está bien. Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a dejar esto así. Tenemos que la primera ecuación nuestra es 25 es igual a x más y. Esto equivalente al perímetro. Pero en el problema nos dice cuál es el área máxima. En el problema nos dice cuál es el área máxima, es decir, si tenemos un terreno, el área es todo esto. Esta valla de 50 metros, ¿qué cantidad de terreno es la que va a cubrir? Y para ello, si nos dice área máxima, aquí nos está diciendo un área máxima. Lo que debemos es considerar cuál es el área de un rectángulo. El área obviamente es la parte interna. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Es base por altura. Si consideramos que esto es la base y esta es la altura, el área siempre tiene consideración de base por altura. Esa es la manera de encontrar el área. Y como nos dice un área máxima, tenemos que buscar con estos parámetros cuál es el área que vamos a hallar. Entonces, tenemos dos fórmulas. La primera perteneciente al perímetro y la segunda perteneciente al área. Pero es aquí, en el área, donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tenemos siempre que considerar cuál es la pregunta. Y la pregunta nos dice área máxima, no nos dice perímetro máximo, nos dice área máxima. Entonces, toda nuestra consideración va a ser trabajada sobre el área. Muy bien, ahora sabemos que tenemos como ecuación 2 que el área es igual a la base por la altura, x por y. Son dos ecuaciones, pero
lo que necesitamos es tener una ecuación con un solo término, es decir, o es X o es Y, pero aquí tenemos X y Y en esta área. Lo que nos ayuda es esto de aquí, que nosotros podemos despejar, sea X o sea Y. Vamos a suponer que yo despejo X, entonces nos queda ¿qué? 25. Este Y que está sumando pasa restando. Menos Y es igual a X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Despejando para solo tener una incógnita. ¿Cómo es eso de tener una sola incógnita? Pues aquí, el área, y ahora sí, como es una consideración de área máxima, aquí debemos poner área máxima. Es igual a X, esto no cambia, pero, perdón, aquí es al revés. A Y. A Y. Pero X dice que X vale 25 menos Y. Entonces, en vez de poner X, ponemos 25 menos Y. Da lo mismo que esta Y, esté al final como aquí o esté al principio. Ustedes saben que en la multiplicación no importa el orden que estén los factores. Entonces, vuelvo a repetir, en vez de esta X, yo lo que hago es, como X vale 25 menos Y, lo que hago es aquí colocar la Y 25 menos Y. Finalmente nos queda que Y por 25 es 25Y menos Y por Y al cuadrado. Sabemos que esto es distributivo. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna preguntita que tengan? No, licencia está. Sí, a ver, virtualmente esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Bien, ahora sí. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Cada vez que nos enfrentamos a problemas de áreas, como en este caso, siempre acudimos a algo que ya hemos visto, que se llama... Ven, ya se me borró. Derivación. Siempre que tengamos problemas de áreas o de tamaños, siempre nos vamos a encontrar con que debemos derivar. Y aquí es cuando empezamos a hacerlo. Aquí ya tenemos un área máxima y siempre cuando tengamos, por ejemplo, una sola incógnita, el área debe ser, en este caso, A de Y. Para designar que estamos trabajando solo con una sola variable, que es Y. A sub Y. Sabemos que va a ser un área máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que el alambre que tenemos, o la valla con que vamos a rodear el terreno, debe ocupar el área más grande posible. Es decir, no va a haber desperdicio de valla. De eso se trata todo esto. Entonces, lo que debemos hacer aquí es derivar. Y para derivar esto, ustedes saben ya las expresiones de derivación que ya hemos estudiado. Esto es muy sencillo. Entonces, lo que hacemos es derivar A sub prima Y. A sub prima Y. Es decir, vamos a derivar esto de aquí. La derivada de 25Y es 25 menos la derivada de Y cuadrado es 2Y. Y listo. Esto es en maximización usar derivadas, pero obviamente esta es la parte muy sencilla, muy simple. No creo que vayan a tener ningún problema en desarrollar este tipo de ejercicio. Ahora sí, siempre que debemos encontrar algo máximo, debemos A sub prima Y igualarle a 0. Entonces, si A sub prima Y es igual a 0, 0 es igual a 25 menos Y cuadrado. Cada vez que nos enfrentamos a problemas de maximización o minimización,
vamos a tener que la derivada igualarla a 0 para encontrar un valor. Y este valor va a ser parte del área máxima o mínima de algún problema. Tiene razón. 2y. Ya, 0 es igual a 25 menos 2y. Este 25, que está con signo positivo, pasa con signo, o si no, hagamos al revés. Este menos 2y, que está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. 2y es igual a 25. Por lo mismo, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y 25 dividido para 2, nos queda que y es igual a 12,5. Ya tenemos el valor de y. Bien, hasta ahí, ¿alguna preguntita? No, listen, sí se entiende todo. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya estamos por acabar este ejercicio. Entonces tenemos que y es igual a 12,5. Bien, dentro de una de las primeras ecuaciones habíamos quedado en que x más y, esta es la primera ecuación, es igual a 50. Perdón, a 25. Como ya hemos hallado y, lo podemos reemplazar aquí. X es igual a 25 menos esta y que está sumando, pasa restando. Y aquí lo que hacemos es reemplazar 25 menos 12,5. X es igual a 12,5. ¿Qué significa esto? Que ya hemos hallado el área máxima. 12,5 vale la base y 12,5 vale la altura. Este es X, este es Y. El área máxima es igual a base por altura. Y 12,5. ¿Puedes repetir eso, por favor? Ya, un ratito. 12,5 elevado al cuadrado es igual, esta es área máxima, a 156,25 metros cuadrados. Vuelvo a repetir. Una vez que hemos encontrado y, en la primera ecuación habíamos dicho que el perímetro es x más y es igual a 25. La y que está sumando pasa restando, 25 menos y. X es igual a 25, pero como ya tenemos y que vale 12,5, 25 menos 12,5, X vale 12,5. X vale 12,5, Y vale 12,5. Lo que nos indica estos resultados es que el área máxima siempre es un cuadrado. El área máxima, bueno, al menos en este caso, siempre es un cuadrado que tiene de base 12,5 y de altura 12,5. Pero nos dicen cuál es el área máxima. Vuelvo a repetir, la fórmula del área es base por altura, X por Y. X vale 12,5, Y vale 12,5. 12,5 por 12,5 nos da 156,25 metros. Si este era metros, el área siempre va a estar en metros cuadrados. Metros por metros, metros cuadrados. Y eso es todo. Eso es todo el ejercicio.